sociales, que es algo de lo que yo iba hablando con ustedes. Escuchar, iniciar una conversación, mantener la conversación, formular preguntas. Grupo 2, que ya vienen a hacer habilidades sociales avanzadas. Pedir ayuda, participar, disculparse. Algo ha pasado con mi grupo 3. Sí. Grupo 3. Sí, se ha. Grupo 3, habilidades relacionadas con el sentimiento. Conocer los propios sentimientos, expresar sentimientos, comprender sentimientos, que era algo de lo que habíamos hablado ayer cuando hablábamos de asertividad. ¿Sí? Si no me equivoco con tu grupo, ¿verdad? Decíamos que a veces una familia que es violenta no puede generar habilidades sociales. Obviamente no le va a generar habilidades sociales como la empatía o como la asertividad, pero probablemente alguna básica como estas sí lo puede hacer. Habilidades del cuarto grupo, que son alternativas a la agresión: pedir permiso, compartir algo, ayudar a los demás, negociar. Ahora sí volvemos a las 5. Habilidades para hacer frente al estrés, que inclusive ya nosotros no tenemos estas habilidades. Sí, a veces ya se nos hace hasta complicado esto. Formular una queja, responder una queja, arreglarse cuando te dejan de lado, es decir, arreglarse o superar el hecho de que te raleen, que ahí se no te tomen en cuenta. Habilidades de planificación en el grupo 6, como la toma de decisiones, el establecer objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Esto es lo más facilito de todo, que son las técnicas con las cuales yo puedo trabajar todas estas habilidades. ¿Sí? Esto por ahorita no me interesa. ¿Qué me interesa entonces? Primero, que trabajemos con los 3 componentes. ¿Sí? Entonces, en los grupos de 3 personas, ¿dónde estamos? ¿Sí? En base al texto que hemos leído ayer y en base a la hoja de trabajo que ustedes tienen, van a ir viendo. Aspecto positivo. Este es el aspecto positivo que el grupo ha mencionado. Este aspecto positivo será componente no verbal, componente verbal paralingüístico o componente paraverbal. ¿Cuál de los 3 será? ¿Cuál de los 3? ¿Sí? Pasamos eso, nos vamos más adelante y nos encontramos tipo de habilidades. Este mismo aspecto será una habilidad del grupo 1, del grupo 2, del grupo 3, del grupo 4. ¿Se entiende? Sí. Si yo lo ubico como el grupo 1, pongo de dar las gracias o presentar a otras personas. ¿Correcto? Lo mismo hacemos con las negativas. ¿Vamos bien? Lo único que no tocamos es el aspecto del contexto. Todo lo demás lo trabajamos en relación a eso. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Ok. Puede ser que uno de los aspectos que hayas evaluado esté en más de un grupo, por supuesto que sí. Entonces, puedes colocarlo. Es parte del grupo 1, parte del grupo 2, parte del grupo 4, parte del grupo 6. Y me indicas con cuál. Lo importante es que me indiques con cuál. ¿Sí? Ahora, hemos leído o no hemos leído, así que hay que repasar, si es que no han leído, la presentación de habilidades sociales. ¿Sí? ¿Está bien? Componentes de las habilidades: primero, componente no verbal; segundo, componente paralingüístico; y tercero, componente verbal. ¿Sí? El verbal es lo que determina el objetivo del mensaje o lo que determina la comunicación. ¿Está bien? Esos, si has entrado ahorita, ya deben estar. No verbales, son claros, ¿verdad? Hablamos de la mirada, sonrisa, expresión facial. ¿Sí? Hay una incongruencia, si alguien nos dice que está feliz y está con su cara, ¿verdad? No funciona, hay algo que no está bien. ¿Sí? Componentes paralingüísticos: volumen, tono, fluidez. Ayer cuando ustedes, no eran ustedes, ¿quiénes estaban sentados acá con el Choco? Ha habido un rato ayer que me han hablado y yo me he quedado así, en blanco, ¿recuerda? Volumen, tono, fluidez, me he quedado así. Ha sido el rato de mi bloqueo, donde realmente me he dado cuenta que estaba cansada o... ¿Sí? Entonces ahí entran todos esos elementos paralingüísticos. ¿Sí? Me asustaron. Y finalmente los verbales. Los verbales están compuestos por 3: contenido, retroalimentación y preguntas.
¿Sí? Si ha habido claridad del mensaje, si lo hemos comprendido bien. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, componente, normal y para el... Pueden haber dos, ¿no? Pueden haber dos. Mayormente hay dos. ¿Sí? Mayormente va lo no verbal acompañado por lo paraverbal. Mayormente paraverbal, los gestos y todo de la voz, esas cosas a veces no se pueden controlar. ¿Con qué grupo estamos? ¿Dónde estamos? ¿Paralingüístico o verbal? Verbal. ¿La escucha? La escucha. ¿Es un componente qué? La escucha. ¿Es un componente verbal, paralingüístico o no verbal? No, verbal. ¿Por qué no verbal? Porque no emite. No. ¿Qué de esto que ustedes tienen aquí? Silencio. ¿Qué de esto que ustedes tienen aquí es importante para la escucha? La mirada. La mirada, exacto, por si en el contacto visual es como que estoy hablando y está en la luna, ¿no ves? ¿Qué más? La expresión facial, porque sé que si le estoy diciendo algo chistoso se va a reír, no veo, si le digo algo alarmado va a abrir así sus ojos. Ok, entonces es un componente no verbal, ¿hasta ahí estamos bien? ¿Será un componente paralingüístico? Paralingüístico, volumen, tono, fluidez. ¿Por qué? Por el volumen. Para poder escucharlo. A ver, por el volumen para poder escucharlo. ¿Por el volumen de quién? Pero yo estoy en escucha. También. ¿Por qué? Porque necesito, o sea, la audición para escuchar, si no lo escucho. Más o menos. ¿Por qué es importante? ¿Se han dado cuenta que alguna vez cuando alguien me está hablando, aparte de que yo estoy concentrada escuchando a esa persona, me estoy escuchando a mí misma con las ideas que tengo en mi cabeza? Y luego la persona me pregunta algo y la miro y le digo, ¿qué? ¿Correcto? La escucha también es interna y está vinculada con la atención que nosotros prestamos a la persona, ¿sí? Por lo tanto, también viene a ser un componente paralingüístico, ¿sí? Que estaría vinculado con el volumen de mi voz interna. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, ¿será verbal? Ya hemos visto que es no verbal, que es paralingüístico. ¿Será verbal? Sí. ¿Por qué? Porque hay retroalimentación. Porque si yo estoy escuchando algo, voy a retroalimentar positiva o negativamente, con un gesto, con una palabra, con una mirada. Si hay una retroalimentación que no es tan clara, ¿sí? Si hay alguna parte del contenido que no lo he entendido, voy a retroalimentar con preguntas. ¿Correcto? Entonces, la escucha tiene los tres componentes. ¿Va bien? ¿Sí? Vamos ahora, aquí vamos a hacer una presentación rápida, ¿sí? Tienen las diapositivas, tienen material en libros, en la parte de libros de apoyo, y adicionalmente tienen todas las guías, ¿sí? Las guías nos muestran cómo hacer, en algunos casos, adaptaciones curriculares específicas para algunas patologías o discapacidades. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Lo más importante es hacer una definición de lo que viene a ser una adaptación curricular para que todos lo tengamos más o menos claro. ¿Qué son las adaptaciones curriculares? Son modificaciones. Modificaciones que nosotros vamos a realizar en algún elemento del currículo. Cuando hacemos referencia a elementos nos podemos referir a objetivos, destrezas, metodologías, recursos y demás elementos. Vamos a hacer esta modificación, ¿para qué? Para responder a la necesidad educativa específica que tenga el estudiante con el que nosotros vamos a trabajar. Por eso es que decimos que las necesidades de adaptación, las adaptaciones curriculares son individuales, porque responden a la necesidad educativa específica de cada uno de nuestros estudiantes. ¿Vamos bien?
Ok. Todo el currículum, toda la adaptación curricular que yo haga tiene que responder a dos preguntas básicas o a dos elementos básicos: el evaluar y el enseñar. ¿Sí? Estamos centrados principalmente en eso. Entonces, ¿para qué enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Y cuándo enseñar? Esas cosas nos permiten delimitar nuestra adaptación. Y lo mismo pasa con el evaluar. ¿Qué evaluar? ¿Cuándo evaluar? ¿Y cómo evaluar? Sobre esos dos aspectos trabajamos principalmente. Todas estas preguntas, que cómo, cuándo y dónde, ¿sí?, quedan respondidas en los objetivos, en los contenidos o en las metodologías que nosotros vamos a ir modificando. ¿Vamos bien? ¿Qué más? Ahora, se supone que el principal responsable de hacer las adaptaciones curriculares es el docente. Sin embargo, gracias a lo que Norma nos ha podido o me ha podido comentar ahora, muchos de los profesores que trabajan en aula no saben hacer adaptaciones curriculares específicamente con las poblaciones que presentan discapacidades. ¿Sí? El Profocom les ha dado algunas herramientas, pero no les ha dado las herramientas específicas o especializadas para poder hacer eso. Por lo tanto, si bien se supone que es competencia del docente o del profesor de aula, estamos viendo que el papel que ustedes puedan llegar a tener es muy importante. Entonces van a ser ustedes, el profesor de aula o docente, con el apoyo del director y los diferentes jefes académicos, jefes de área, no sé pues, cómo les llamarán en las unidades educativas donde ustedes están. ¿Vamos bien? Ok, ¿qué más? Final, ¿cómo acaba? Encargados de servicio. En este caso, sí. Ahora, una persona que es importante en el trabajo cuando hacemos adaptaciones curriculares y que es parte también del proceso es la familia. ¿Por qué? Porque es la familia la que nos va a dar algunos datos y es la familia la única persona que puede autorizar que apliquemos esto con sus hijos. ¿Sí? No nos olvidemos que son menores de edad, tienen tutores legales, entonces la última palabra la van a tener ellos. Por eso es que es tan importante trabajar con ellos en los objetivos y las metas que vamos a tener cuando hacemos una adaptación. Ahora, las adaptaciones curriculares individuales conllevan un establecimiento de programas que son para el desarrollo individual de la persona. ¿Sí? Nosotros nos centramos entonces en determinantes de conducta, diferenciación de objetivos, fraccionamiento de objetivos, como alguna vez vimos cuando terminábamos el módulo anterior. Yo recuerdo que les mostré cómo podíamos hacer una adaptación curricular con un niño con hiperactividad, ¿sí? Y les dije que había que a veces, uno, fraccionar la tarea y mantener la tarea, ¿sí? O de otra forma podíamos quitarle algunos elementos a la tarea. En ambos casos estamos hablando de fraccionamiento de objetivos, estrategias de aprendizaje. Adicionalmente tenemos que tratar de trabajar con ellos con el aprendizaje por descubrimiento, porque a veces valoramos más lo que nosotros descubrimos a lo que nos han ya hecho. Es como un logro adicional, viene como un plus y cobra una mayor importancia y se transforma en un aprendizaje más significativo. Tenemos que tomar en cuenta los medios físicos y sociales en tanto sean accesibles y permitan que la adaptación curricular se pueda aplicar. Y finalmente tenemos que hacer una observación y registro de resultados. ¿Sí? El trabajo que hemos hecho ahora, desglosando las habilidades sociales, el trabajo que hemos hecho viendo los componentes, ¿sí?, es un pequeño paso de todo lo que nosotros tenemos que hacer dentro de una adaptación. ¿Sí? Es una secuencia. Entonces, las adaptaciones curriculares se reflejan en descripciones del ambiente, limitaciones que tengan nuestros propios pacientes o estudiantes, físicas, psíquicas o sensoriales, necesidades educativas que sean temporales o permanentes, término que también ya lo hemos ido manejando, objetivos educativos que sean a corto, largo o mediano plazo, métodos específicos a utilizar, estrategias psicopedagógicas en tanto a la evaluación y a la programación de actividades,
recursos materiales precisos, en tanto recursos que ya estén establecidos o muchas veces, como ustedes saben, si han trabajado con personas con discapacidad, no hay los materiales y los tenemos que crear para ellos. Criterios y procedimientos para la evaluación de los objetivos, lo que nosotros hemos mencionado como una ¿cómo es que se dice? No es retroalimentación, como una reevaluación de todo el proceso para ver si habíamos alcanzado los métodos las metas, y veíamos que hablábamos de una promoción en tanto el cumplimiento de objetivos, el apoyo del equipo multidisciplinar, que realmente es importante, y la participación de los padres. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. ¿Qué más? Las adaptaciones curriculares tienen 3 principios que son elementales: flexibles, basados en el estudiante y contextualizados. Por eso es que a mí me gusta tanto que contextualicen cualquier lectura que estamos haciendo, ¿sí? Por eso es que a mí me gusta que traten de bajar un concepto que lo manejamos y lo traten de ver en una cotidianidad, en un comportamiento que sea extremadamente habitual y al que nunca le hayamos dedicado mucho tiempo para comprender, ¿sí? Eso está claro. Ahora, las adaptaciones curriculares tienen 4 tipos. Son los tipos que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Todos los tipos y todo lo que nosotros estamos hablando está en esta plantilla. Cada uno de ustedes va a tener esta plantilla y con esta plantilla vamos a trabajar mañana. Esta es solamente una ayuda a memoria de todo lo que nosotros tenemos que hacer a tiempo de hacer una adaptación o a tiempo de planificar o programar una adaptación. Los tipos son nivel de concreción, el ente, que se refiere al contexto donde se trabaja, el grado de afectación y la duración. ¿Alguien conoce algo de esto? ¿Cero? Muy bien. Niveles de concreción. Los niveles de concreción son 3. El primero es primer nivel de concreción o el macro currículum. Es el modelo o el currículum que viene desde el gobierno. Esto se tiene que hacer así para todas las unidades educativas, ¿sí? Es el modelo curricular global, emitido por el Ministerio de Educación. Y es un currículum que es obligatorio y que corresponde a determinados niveles: primaria, secundaria o la educación para adultos. El segundo nivel de concreción igual está basado dentro de la oferta curricular nacional, tiene su planificación, pero ya es susceptible a algún tipo de modificaciones, variaciones en aspectos como la materia, niveles de educación, bachillerato y técnico, ¿sí? Respondiendo de esta forma al contexto y al tipo de institución educativa. Ustedes llevan aquí, ¿cómo es que se dice? El idioma nativo. Exacto. En Sucre llevamos el quechua, en La Paz llevan el aymara, ¿sí? Volvemos. Estamos hablando de una planificación nacional, pero que se va a ir adecuando de acuerdo al lugar donde se ve dando. Entonces, se va a ir contextualizando, diversificando. ¿Vamos bien? Y finalmente tenemos el tercer nivel de concreción. Este tercer nivel ya es el que nos interesa. ¿Por qué? Porque se ajusta a cada uno de los chicos, se ajusta a nuestros pacientes, se ajusta a nuestros estudiantes y a sus necesidades. ¿Cómo empieza? Empieza con una planificación de aula, lo que el maestro va a hacer, ¿sí? Y dentro de lo que el maestro va a hacer, nosotros consideramos las adaptaciones, cosas diferenciadas para esta persona. Yo voy a aplicar mi plan de clase con todos ustedes, pero voy a trabajar algún aspecto específico para que no se moleste, ni haya bullying ni nada con la persona que se sienta aquí, ¿sí? Entonces, para la persona que está aquí, yo voy a hacer una adaptación diferente. Voy a hacer un plan de clases diferenciado, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa persona tiene algún tipo de necesidad educativa específica. La magnificación, como hemos dicho, la puedo hacer en el currículum, en los objetivos, en las destrezas, desempeño, metodología, recursos y evaluación. Volvemos.
qué enseñar, cómo enseñar, cuándo enseñar, para qué enseñar, qué evaluar, cómo evaluar y cuándo evaluar. ¿Vamos bien? Hoy día me llegó a la consulta una niña de casi 15 años, la próxima 15 años. Ella no puede leer las mezclas, las palabras, o sea, cuando escribe, ¿no? Y cuando las pronuncia también omiten algunos sonidos, no algunos, muchos sonidos. Y la hice dibujar, apliqué la STP y dibuja muy bonito. El asunto es que en el colegio donde ella estaba ya no la quieren tener porque no puede avanzar más. Ella es prácticamente, como me dijo su mamá, le habían dicho que es un 0 a la izquierda para las matemáticas. ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué quiere la familia hacer con ella? La niña ¿Qué diagnóstico maneja la familia de ella? que tiene un retraso mental, no me acuerdo cuál. Moderado, Sí. probablemente. Porque ella invierte, por ejemplo, dice rojo color me gusta. Sin embargo, si hablamos de un retraso mental, no solamente hacemos referencia a problemas en el lenguaje expresivo, sino también hacemos referencia a alteraciones a nivel de razonamiento lógico-matemático. ¿Sí? Entonces hablamos de que es una persona que lamentablemente no va, o probablemente llegue hasta sexto de primaria, o en el mejor de los casos, si hay adaptaciones, estimulaciones y demás, puedan llegar a salir bachiller, siempre y cuando la familia esté dispuesta a negociar con el colegio. O sea, no me interesa cuánto aprenda de matemáticas, me interesa su interacción social. Y que el colegio acepte eso. Y te diga, señora, sí, vamos a hacer un documento donde usted está aceptando que la unidad educativa no es responsable de que su hija no logre estos aprendizajes y que nos estamos centrando en el aspecto del relacionamiento social únicamente. Ella dice que, según la mamá, tiene buen relacionamiento con su compañerita, a ella le gusta ir a su colegio. Es decir, en los últimos 2 años se ha estado encargando de las manualidades de los compañeritos del aula. Y realmente trabaja muy bonito. Pero no puede matemáticas, no va a poder química, no va a poder física, difícilmente va a llegar a avanzar bien en lo que viene a ser biología en secundaria, ¿sí? Eso significa que a menos que hagas una adaptación curricular en la escuela, no solamente en el aula con esta niña, sino en toda la escuela, para que el programa a partir de ahora con ella sea diferente, no va a funcionar en el colegio, ¿sí? Es mucho mejor desde mi perspectiva, tanto teórica como práctica, que se busque otra escuela para esta niña. Porque dentro de esa escuela ya está etiquetada como la que no puede, como la que no sabe, y como que a la que la vamos a hacer pasar de puro favor. A mí me interesa que saque el bachillerato, ¿correcto? Pero como madre también me tendría que interesar que ella se sienta competitiva. Y si va a estar en una unidad educativa donde va a decir, ay, no puedes, ¿para qué sigues intentando? O sabes qué, no hagas el examen, Yo creo que la etiqueta, digamos, no viene de parte de los compañeros, sino más que todo de los profesores. Sí, siempre es así, bueno, siempre mentira, suele ser así. Mayormente los profesores somos los primeros en cansarnos de enseñar otra vez. Agarramos y simplemente decimos, no puede y que se vaya y no funciona, en lugar de ver otra alternativa. Lo propio también sucede con los papás. Sí, pónganse ustedes a pensar cuántos niños conocen que son unos terribles y que cuando lo llamamos al papá para decirle, oiga, su hijo se está comportando mal, necesito más reglas y más límites, el papá me dice, no, todo está bien, yo me encargo de mi hijo, usted ocúpese de enseñarle matemáticas y no se meta. ¿Te das cuenta? Entonces es de ida y vuelta. Hay veces que el profesor no nos funciona y veces que los papás no nos funcionan. No se olviden que cuando veíamos los elementos del diseño curricular teníamos que
tomar en cuenta la evaluación del contexto, escuela y familia. ¿Sí? Yo tengo un caso de una compañera que repitió 3 veces primero de secundaria, era mi compañera, fue difícil para todos los profesores y al final se lo mandaron por enviarla a un programa tecnológico que ella pudo desarrollar su habilidad. Ella ahora es experta en hacer chompa y gana muy bien, se dedica a eso. Tenemos que poder encontrar. Era la de Fe y Alegría, entonces había un convenio en el que se apoyaban a madres solteras y personas que no podían estudiar, y ahí le descubrieron el don que tenía él, que a la matemática no era, y el primero medio porque chocó, porque repitió 3 veces primero por la paciencia que tuvieron los profesores, pero al final. Exacto. Bueno, ustedes ya saben, el trabajar con una persona con discapacidad no es un trabajo de un mes, ni de un año, es un trabajo de todo el mundo. Yo he conocido a una niña cuando era de este tamaño, realmente no me acuerdo cuántos años tenía. Según su papá tenía unos 8 años, yo la verdad lo tengo bloqueado, no tengo ni idea. Pero vino por dificultades en los matemáticas. Cuando lo hemos evaluado, hemos visto que su cociente intelectual llegaba al límite, que había que estimularla para que pueda algunas cosas. He hablado con ambos papás, el papá me ha dicho, vamos, la mamá, sí, hay que hacer. Hemos avanzado 3 años y la mamá ha empezado a reírse. Y lo he ido dejando solo al papá. He perdido de vista a la niña 2 años y cuando estaba en segundo de secundaria, el papá la ha vuelto a traer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empezaba a checar con física y con química. ¿Sí? Que tiene profesor particular para esto, que el colegio me ayuda con eso, pero el colegio ya no quiere ayudarme con esto. ¿Qué pasó con la mamá? La mamá dijo, no más, no funciona. El papá, sí. ¿Sí? Ha agarrado y la ha cambiado al sistema, a los SEMAS. ¿Sí? La ha cambiado al SEMA. Entonces ahí la han ido ayudando. Entonces la han apoyado para que termine de estudiar. Cuando ha salido bachiller, el hermano mayor ha dicho, puta, qué bien que se quede ahí. Y el papá ha dicho, ¿por qué? Si ella puede seguir. Yo he agarrado mi cabeza así y he dicho, por Dios, ¿qué quieres estudiar? Y ella me ha dicho turismo. Y he dicho, qué bien, no tiene números, o sea, es más fácil. Qué bueno, le digo, estudiaremos. Y la mamá, ¿para qué va a estudiar turismo si nunca va a conseguir trabajo? El hermano, es que su papá, son hermanos de diferente padre. El hermano, pero es que su papá dice nomás que le va a ayudar a conseguir trabajo y después no le va a ayudar en nada. Y el papá, una vez más, ¿sí? Que estudie turismo. No me explico cómo, pero ha aprobado en el examen de ingreso a la Universidad de la Estatal. ¿Sí? Y el año pasado se ha titulado. ¿Quién lo ha acompañado todo el camino? ¿Sí? De 3 personas en casa, una se ha quedado con ella, bregando desde los 8 años. Ella debe tener unos 24, 25 más o menos. Hay veces que funciona bien la familia, hay veces que no funciona bien. El colegio ya no le funcionó, la cambió de colegio. Ha visto alternativas, profesores particulares. Yo tengo la certeza de que muchas veces he ido al colegio y le he dicho, por favor, regalarle unos cuantos puntos, ya sabemos que no puede, pero no importa, seguro. Y es el trabajo que muchos de los papás con niños con discapacidad hacen. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros no aplicamos adaptaciones curriculares en aula. Las adaptaciones que nosotros hemos incluido con ella han sido en habilidades sociales, independencia, adaptación. Cosas que, como ustedes decían, no están dentro de la currícula. ¿Sí? Eso no se trabaja en aula. No se trabaja porque no está programado, pero transversalmente se enseña. ¿Sí? ¿Estamos bien? Una consultita, en el caso de ella, ¿hasta dónde se puede decir ella llega aquí, no más? Porque ha ido avanzando, pero no Hay 100% digamos no. de lo que debería. No. Por ejemplo, una persona con un retraso mental moderado difícilmente va a poder hacer una división que lleve ceros.
¿En qué clase profesional se convertiría? En cualquiera que no le cause muchas dificultades en matemáticas, a menos que pueda llevar administración y sus docentes en la universidad sean flexibles en cálculo y traten de redireccionar en tanto al manejo de recursos humanos, sin que eso, por ejemplo, implique ¿cómo sacan unos números cuando van a hacer un despido para ver vacaciones y más cosas? Ahí sí. En muchos de los casos tendríamos que aspirar a niveles de técnico medio, si existe retraso mental, inclusive hasta neurolimítrico. Son muy pocos los que pueden ir más allá. Precisamente porque nuestra estructura curricular en educación primaria, secundaria y para adultos es muy cerrada. Y no se olviden, a nadie le gusta que su hijo sea técnico, por lo menos así el Sucre. Tiene que ser licenciado, tiene que ser doctor. ¿No ves? Tiene que ser topógrafo, digo, yo estaría feliz. Entonces, eso también tenemos que ver cómo manejar. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Qué más? Nos pasamos al ente. El ente está dividido en tres: el centro educativo, el aula y el estudiante. Son los tres elementos que componen el ente. Hablamos del centro educativo cuando por algunas circunstancias la unidad educativa va a ajustar el currículum nacional a su contexto y a sus necesidades. Es lo que habíamos dicho. Ustedes acá aprenden guaraní, yo allá aprendo quechua. Sería ilógico que nos vayamos a La Paz a enseñar guaraní. Bueno, o sea, nada. Aula, es decir, todos los estudiantes de algún grado o curso, ya sea por la estructura misma que les dan de la educación básica o general. Esto, por ejemplo, a nosotros no nos favorece. ¿Por qué? Porque el bachillerato general es así. Tiene que aprender estas cosas. No tiene una estructura paralela para nosotros. ¿Sí? Obviamente hablan de lo que viene a ser la educación alternativa y educación especial, pero aún no está como que estructurado. Y finalmente el estudiante, cuando la adaptación se realiza solamente para un estudiante en particular. ¿Vamos bien? ¿Sí? Cuando hablamos de una adaptación a nivel de aula, ¿sí? Por ejemplo, estaríamos cambiando algunos parámetros en tanto al grado de conocimiento o al grado de evaluación. ¿Estamos bien? ¿Creen ustedes que hay alguna diferencia entre estudiar en una unidad educativa privada a estudiar en una unidad educativa de convenio? ¿Por qué? Creo yo que es una concepción antigua, pero actualmente se da, que se dice que la educación en una unidad educativa privada es de menos nivel que una fiscal. Depende del colegio. Por ejemplo, mi sobrina me estaba comunicando que ella ya está en la promoción este año y su colegio me dice, nos separan, que va a estudiar ciencias exactas para un curso y el que va a estudiar derecho, qué sé yo, nos van a separar, depende de la carrera. No en todos los colegios, pero en este colegio, por ejemplo, mi hijo salió el año pasado y no hace esta separación. Ya, espérame, esto me encanta, esto me gusta mucho. Tu sobrina está en eso, en que la van a separar. ¿Qué edad tiene tu sobrina? 17 años. Es el último curso en el que los dividen. Ya. Para que esta división sea adecuada o positiva, ha tenido por lo menos 1 o 2 años atrás lo que nosotros llamamos como orientación profesiográfica. ¿Sí? Ha tenido un seguimiento por lo menos de unos 2 o 3 años atrás. Hace 2 años que se también de acuerdo que va a estudiar. Ese es un buen indicio. Entonces, como que hay una idea de lo que quiere estudiar esta persona. Bueno, 16 años, 17 años, ¿será que realmente tenemos bien definido lo que queremos hacer? No. ¿Qué pasa si tu sobrina empieza en el área de exactas y llega a abril y dice, no me gusta, me quiero pasar a biología?
¿Crees que la van a dejar? ¿Por qué? Hasta en un momento ellos cambian de... Exacto. Porque mi hijo, por ejemplo, de los 4 años, dice, voy a estudiar medicina, porque el papá es médico, voy a estudiar medicina. Yo estudié fisioterapia, soy enfermera también. Estudié fisioterapia y ahora me dice de un día para otro, mamá, ya no quiero estudiar medicina, voy a estudiar fisioterapia porque me gusta más el trabajo que el trabajo del papá. ¿Sí? Ahora, el colegio tendría que ser lo suficientemente flexible como para ubicarse de que un chico de 17 años no tiene su identidad completamente estructurada y va a ser manipulable o cambiante. Y tiene que poder permitir en determinado momento pasar de una a otra. Pero si el colegio hace eso, se va a volver un chiste. Y el colegio no lo va a hacer. Si tu sobrina a medio año, 3 meses empezado, quiere cambiarse, el colegio le va a decir no. ¿Por qué? Porque la estructura es mágica. Porque no existe la flexibilidad que nosotros necesitamos para educar a un adolescente y mucho menos para trabajar en educación especial. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que sí se hacen o se pueden hacer dentro de aula, pero hay muchas cosas que ya nos impiden hacer la unidad educativa cuando queremos hacer una adaptación con una sola persona o para una persona. Ok. El grado de afectación. Cuando hablamos del grado de afectación, hay 3 elementos. De acceso al currículum, significativas y no significativas. ¿Vamos bien? ¿Sí? 10 minutos más y terminamos. Cuando hablamos de acceso al currículum, se refieren a infraestructura, comunicación, por lo tanto está dividido en 2. De acceso físico, recursos espaciales, y de acceso a la comunicación, materiales específicos de enseñanza, aprendizaje, ayudas técnicas, tecnológicas, sistemas de comunicación. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el primer módulo que han aprendido ustedes aquí? ¿O el módulo 0? TICs. ¿Qué son las TICs? Tecnologías de Comunicación y comunicación. Exacto. ¿No se supone que eso ya tendría que haber aprendido en el colegio? ¿No? ¿Por qué? Porque es manejo de nuevas tecnologías. Se supondría, pero eso en el colegio nunca nos han dado. ¿Algunos de ustedes cuando estaba en el colegio ha tenido clase con data? ¿Alguno cuando estaba en el colegio su profe le ha dicho, che, para mañana una presentación? O se han arrebatado cuando han llegado a la universidad y les han dicho, te presento este bicho, se llama computadora. ¿Correcto? Hoy en día nuestros hijos hacen presentaciones, ¿sí? Manejan sistemas que son complementarios a su educación a través de internet. ¿Saben entrar a plataformas virtuales? Ahí están, ¿sí? Algunos sí, otros no. Todo depende de qué, del ente, es decir, de la unidad educativa. ¿Queda esto claro? Yo voy a tener que hacer unas adaptaciones de acuerdo al acceso físico, al ambiente físico con el que yo cuente, o de acuerdo a los sistemas de comunicación. ¿Estamos bien? ¿Sí? Si yo tengo un chiqui que es muy ansioso, no sé si hiperactivo, y si todo el tiempo se está moviendo en un aula como este, no sé si así, golpeando de atrás, golpeando de adelante, ¿qué puedo hacer? Como adaptación al acceso físico. ¿Qué puedo hacer? Amarrarlo, no, pues me demandan, ¿no ve? Cocacharlo, igual me demandan. ¿Qué hago? ¿Qué solución podríamos dar? Decirle que esté quieto, le va a entrar por aquí y le va a salir por aquí. Tal vez hacer una actividad previa. Sí, puede ser, pero me refiero a aquí. Sentarlo más cerca del escritorio del maestro. Igualito se va a mover. Tengo fisioterapeutas aquí, ¿correcto? ¿Qué se llama esa pelota gigante que ustedes tienen? Pelota de playa. Que es tan reconfortante cuando uno se sienta y ¿no me servirá eso para canalizar toda la energía de este niño? ¿Creen ustedes que sea posible acomodar a su lugar, obviamente traerlo aquí,
su pelotita de boba 10 centavos mientras, y con este balanceo podamos contenerlo un poco. Todos los niños van a querer. ¿Por qué? Nosotros hemos hecho el experimento con un operativo. Le agarra la pelota y empieza a fastidiar con la pelota. No, que se levante. Sí, en serio. Entonces hizo un destrozo, creo, rompió una ventana y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos agarrado, se lo cambió a un asiento donde no esté ni tan cerca del profe ni tan lejos del profe, ¿no? Luego hemos agarrado y que él se encargue de hacer ciertas tareas. Por ejemplo, sea el último en entrar. ¿Por qué? Porque tiene que contar a todos los compañeros para hacer una puerta si todos llegaron, o sea, se le dan tareas previas. Y él tiene que tener un bañador, ya sea con arena o con semillas, se le va cambiando y se le ponen los pies. Entonces toda su ansiedad se descarga ahí. Es una buena opción. Sí, es una buena opción. ¿Qué otra opción más podemos ver? Mueve la silla golpeando así. Se le ponen relatones. ¿Qué? Se le ponen relatones. Relatones son las pequeñas gomas para que no suenen y no se No deslicen. importa. Bueno, eso de que no se desliza habría que ver. Pero podemos asegurar la silla. Que aunque, sí, ya no estoy fastidiando. ¿Se dan cuenta? Tenemos opciones. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Es exacto, ver más allá. ¿Sí? Acceso físico. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Entramos a las adaptaciones no significativas. Esto está facilito, ¿sí? No significativas. Es decir, valga la redundancia, que no significan mucho o que no son demasiado importantes, pero que sí se pueden realizar. Modifican elementos no prescriptivos o básicos. Sumar 2 más 2, 4. ¿Ve? Entonces vamos a sumar 2 más 2, 4. O 1 más 1 más 1 más 1, 4. Igual estamos llegando a 4. Es una habilidad matemática, un razonamiento matemático básico. ¿Sí? Pero aquí se puede, por ejemplo, tomar en cuenta algunas partes del pictograma. Por ejemplo, para que lo que nosotros alguna vez hemos hecho es que, por ejemplo, era muy difícil para el paciente escribir extraterrestre porque la palabrota es así de grande. Entonces, nosotros ¿qué hicimos? Que diga E.T. Entonces es extraterrestre. ¿Sí? Puede ser. O él dibujaba su extraterrestre, su bichito. ¿Cuántos de nosotros hemos visto la película de E.T.? Dime. E.T. E.T., el extraterrestre, es una película que han dado ¿qué años? Los 90, hace años, cuando los efectos especiales eran como que reales y se notaba terrible, ¿eh? Sí, si él va a vincular el E.T. a todos, está bien, pero si él dice E.T. solamente a E.T., al de la película, tomamos, porque ahí lo estamos haciendo significativo, estamos recortando el concepto, solamente para aplicarlo en algo. Pero si lo va a generalizar, sí funciona. ¿Vamos bien? Son adaptaciones en cuanto a tiempos, actividades, metodologías, técnicas e instrumentos de evaluación. En un momento determinado, cualquier alumno que pueda tener algún tipo de necesidad educativa, ¿sí? Sea temporal o sea permanente. Es una estrategia fundamental para conseguir la individualización de la enseñanza. Muchísimas gracias. Por tanto, tiene un carácter preventivo y compensador. ¿Sí? Estamos hablando de que esto lo podemos empezar a aplicar en cuanto hemos detectado que hay algún tipo de dificultad, que hay algún tipo de deficiencia. ¿Vamos bien? Ok. La significativa. Esta ya es más complicada porque va a quitar elementos, ¿sí? Va a quitar contenidos. Es la que nosotros mayormente utilizamos cuando tenemos algún tipo de discapacidad, ¿sí? O cuando tenemos alguna dificultad muy notoria. Desde la programación, obviamente, tiene que tener una evaluación, si no, no tendría sentido. Afecta los elementos del currículo oficial, modifica objetivos, contenidos básicos o nucleares, ¿sí? Es una alteración al currículo, es un corte al currículo.
¿sí? Puede consistir en adecuar objetivos, contenidos o criterios de evaluación, priorizar algunos objetivos a enseñar, cambiar la temporalización de los objetivos, eliminar objetivos, introducir objetivos, contenidos que sean complementarios a los anteriores. ¿Estamos más o menos? Ya los estoy viendo con su cara de muertos y cansados. Regálenme 5 minutos y ya estamos terminando. De duración, que era lo último que decíamos. Puede ser temporal o permanente. Esto ustedes ya lo manejan. ¿Sí? Ok. En esta presentación, ¿qué es lo que más me interesa? Algunos ejemplos. ¿Por qué? Porque los ejemplos les van a permitir terminar de comprender las cosas que hemos visto atrás. Tenemos aquí un ejemplo de lo que es, o un concepto de lo que es un diseño curricular y un concepto de lo que es una adaptación curricular. ¿Sí? Tenemos aquí algunos datos específicos acerca de lo que son las adaptaciones. Adaptaciones de recursos materiales, de organización, de evaluación de actividades, de metodologías, de adaptaciones de contenidos y de objetivos. Más las cosas que implican este tipo de adaptaciones. ¿Vamos bien? ¿Qué más tenemos? Tipos de adaptaciones curriculares. Algunas veces se maneja adaptaciones como un sinónimo de adecuaciones. Entonces, si encuentran así, también léalo. Obviamente que, de acuerdo a la ley Avelino Signani, nosotros utilizamos adaptaciones, no adecuaciones. Pero obviamente hay mucha más publicación de otros lados que de la nuestra, sí que pueden encontrar también como adecuaciones. Adecuaciones curriculares de acceso al currículo, significativas y no significativas. Más sus ejemplos. ¿Sí? También tenemos que tomar en cuenta el estilo de aprendizaje, porque es un elemento que a mí me va a permitir ver cómo le voy a enseñar o cómo le voy a evaluar. ¿Sí? Tengo un par de alumnos en la universidad que cuando les tomo un escrito, los pierdo. ¿Sí? O tengo otros que cuando tienen que pasar al frente a exponer. ¿Sí? Inclusive he tenido una alumna a la que he forzado para que exponga porque me retrasaba. Y de repente, yo no sé qué ha hecho, seguramente ha puesto alarma en su celular. Mi celular ha contestado, me ha dicho, licenciada, se ha muerto mi abuelito, me tengo que ir. Entonces me quedaba así, de hecho, se habrá muerto su abuelito, qué pena. Y luego ya he hablado con ella y lo asesinó al abuelo solamente para salir. Entonces hay que ver estilos de aprendizaje y estilos de enseñanza, lo que nosotros podemos hacer con ellos. ¿Sí? Algunas habilidades que tenemos que tomar en cuenta: percepción, lingüísticas, cómo desarrollarlas. Esta es una propuesta para hacer algunas habilidades o para hacer algunas adaptaciones curriculares, que no se lee nada. Y en la presentación tampoco se lee muy bien. De todos modos, tienen aquí otro ejemplo, que tiene que ver con lenguaje y literatura, que fue algo que alguien me mencionó. El objetivo del curso, ¿sí? El objetivo de Pedro, que se supone que es nuestro niño, los indicadores de logro y las estrategias de mediación. Y aquí tenemos otro, que está centrado en matemáticas. El objetivo del curso y el objetivo de Pedro. ¿Sí? Los indicadores y las estrategias. ¿Vamos bien? Sí. Eso es lo que vamos a aprender a hacer mañana. Para eso, por favor, lean estas diapositivas cuando estén un poquito más relajados. Vean los objetivos. ¿Sí? Y tienen aquí la grilla de una grilla que es para que nosotros vayamos haciendo la planificación, todos los elementos que tenemos que tomar en cuenta. ¿Está bien? Y atrás tienen un documento. ¿Qué me gusta de este documento? Que tiene aquí desglosados algunos indicadores que nos pueden servir. Por ejemplo, trabaja mejor individual, en pareja, en pequeño grupo, ¿sí? Su atención es mayor por la mañana, por la tarde, indistintamente. En el caso de mi hijo sería indistintamente, su atención nunca funciona. ¿Vamos bien? ¿Sí? Por favor,
traten de leer una vez más. Si no pueden, no importa, igualito vamos a vamos a trabajar con esto. ¿Alguna duda? Mañana a las 9. Mañana, ¿cómo vamos a trabajar? El horario de 8 a 12 y de 2 a 6 o a 7, ¿no? No,